Muchas gracias, Mario. Buenos días a todas, a todos. Gracias por acompañarnos y por permitirnos establecer este diálogo entre nosotros, entre los que ya hemos participado en estos diferentes cursos y temas a partir de la fe cristiana y que ahora queremos cuestionarnos también perspectiva de nuestro país. Frente a este proceso electoral bastante peculiar que nos toca vivir. Por un lado es un proceso medio de renovación de la Cámara Baja, del Poder Legislativo, pero también por otro es el momento de renovar 12 gobernaturas en el país, de las 32, y numerosos cargos también a nivel local. Entonces yo creo que se trata de un proceso interesante, un proceso peculiar, donde tradicionalmente ha estado caracterizado los procesos intermedios, las elecciones intermedias, por poca participación ciudadana, por apatía frente a estas elecciones, y sin embargo, en este momento parece que hay una mayor atención hacia la selección de candidatos, hacia los procesos electorales locales, y yo creo que es interesante entonces que podamos participar y que podamos compartir al respecto, ¿no? Para este tercer panel nos acompañan tres panelistas, la doctora Marta Ábalos Peláez y el maestro Emanuel Romero Calderón, compañero nuestro también aquí en el EPEC. Entonces, vamos comenzando con esta participación. No sé si se encuentra ya la doctora Marta Ábalos. Muy bien, por el orden en el que se me han enviado las participaciones, comenzaría la doctora Marta y inicio presentándola. La doctora Marta Ábalos Peláez es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla. Tiene una maestría en Investigación en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y un doctorado en Geografía Humana por la Universidad de Sheffield, en Reino Unido. Actualmente imparte clases en la Ibero Puebla en los departamentos de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Realiza investigaciones en teoría política, formas activas de ciudadanía y políticas indígenas. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Espero que sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias pues a ustedes por organizar esto, que siempre es muy valioso las discusiones y entablar como foros de intercambio de ideas justo pues antes de las elecciones, ¿no? Y bueno, también muchas gracias a los organizadores por la invitación. Yo quiero hablar un poco sobre como la importancia de las elecciones intermedias, como lo que realmente son, lo que nos dejan, lo que nos pone a pensar un poco, y voy a terminar diciendo un poquito la situación de Puebla. Yo estoy en Puebla ahorita, pues yo nací aquí, yo vivo aquí, y entonces pues un poco también como la situación que estamos viviendo aquí en el estado, que también me parece como un poco pues interesante, ¿no? Entonces, bueno, empiezo y si en algún momento no me escucho o algo así, pues me dicen para pues regresar, ¿no? Pero bueno, las elecciones intermedias a veces no son consideradas por los ciudadanos de gran importancia, ¿no? Y esto es por varias razones. Primero, porque estas no tienen un aparente efecto a nivel nacional, ¿no? Y segundo, porque simplemente no se elige a un presidente. Entonces, esto tiene que ver mucho con el sistema presidencialista y la herencia del partido de Estado que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, o bueno, que hemos heredado del PRI. Entonces, por un lado, aunque México es un sistema federal en donde se presupone que las entidades que lo conforman serán de cierta manera el orden más cercano a la gente, y por ende el que tenga más injerencia en la vida diaria, en la realidad no funciona así, ya que en este sistema federal en el que estamos en México, lo más importante es votar por un presidente que por el orden de gobierno más cercano, ¿no? E incluso esto se puede ver también en los diferentes discursos, ¿no? O sea, también en las elecciones intermedias,
el discurso de los candidatos es como un poquito más laxo, ¿no? Y a nivel presidencial, pues se traen como muchos temas a la mesa que a lo mejor no se traen en las elecciones intermedias, ¿no? O sea, se discuten mucho más cosas que lo que se discute en las elecciones intermedias, cuando debería de ser un poco al revés, ¿no? Pero bueno, entonces en lo que en realidad nos muestra esto es que este sistema que tenemos en México pretende ser federalista, ¿no? Y nada más es uno con tintes federales y obviamente es pues un sistema presidencial, ¿no? En donde el poder se concentra y se centraliza en la presidencia de la República y entonces estas elecciones intermedias pues pierden un poco de importancia para la población en general. Sin embargo, no hay que descartarlas, ¿no? La resonancia que tiene estas en el sistema presidencialista, pues es mucha y obviamente afectan mucho al Ejecutivo Federal también, ¿no? Entonces, las elecciones básicamente, estas elecciones intermedias se interpretan como un instrumento que tiene la sociedad para ratificar o rechazar al presidente en turno y obviamente por lo tanto al partido poder en turno, ¿no? En un régimen presidencialista como el nuestro, la figura y el carisma del presidente pesa bastante, entonces estas elecciones tenderán a funcionar como castigo o recompensa y esto obviamente depende mucho de la popularidad que tenga el presidente. Alejandro Moreno en un artículo en El Financiero nos dice que desde 1997 las elecciones intermedias han sido precisamente un escrutinio para la figura presidencial, ¿no? En unos casos más que en otros, ¿no? Entonces, resaltan como dos casos bien interesantes en el que ha sido como esta valoración del presidente y casualmente son como las elecciones presidenciales de los gobiernos panistas en el 2003 y en el 2009. Entonces, con Fox obviamente se vivía una incertidumbre política del primer presidente de oposición, ¿no? El primer presidente que no era priista, que no cumplía con estas reglas no escritas del priismo, y obviamente, pues bueno, y Fox llega con una agenda, ¿no? Que promovía un cambio que se iba a ver casi desde el día uno, ¿no? Soluciones a conflictos como el de Chiapas en 5 minutos, ¿no? Cosas que pues, eran irreales de cumplir. Y obviamente, pues la popularidad no era tan buena, ¿no? Con Calderón, pues bueno, en plena guerra con el narcotráfico, ¿no? En el 2009, escenarios violentos en la cotidianidad de todo México y pues aunado a esto había escenarios económicos que tampoco eran alentadores, ¿no? Por ejemplo, con Fox se tiene un crecimiento casi económico casi nulo y con Calderón pues se le atraviesa la crisis económica global, ¿no? Y la epidemia de H1N1. Entonces, siguiendo con este escenario, con esta lógica, el escenario que tiene Morena y el escenario que tiene Andrés Manuel en este sentido, pues tienen básicamente una combinación de lo sucedido en el 2003 y en el 2009, ¿no? Aunque el PIB para el 2019 no había disminuido tanto como disminuyó en el 2009, ¿no? Pero la epidemia de H1N1 no se compara con la epidemia de COVID-19, ¿no? O sea, pues, o sea, las magnitudes son pues casi incomparables, ¿no? Sin embargo, la coyuntura del 2021 pues es muy diferente a la del 2009, ¿no? Morena tiene una base popular muy grande, ¿no? Que el PAN nunca la ha tenido. Y dentro de esta base popular en Morena hay tanta gente en el partido, ¿no? Como intereses mismos de la población, ¿no? Entonces, dentro del partido vamos a encontrar a gente que es muy leal a los principios de anticorrupción, ¿no? Y al proyecto de la 4T que encabeza Andrés Manuel, ¿no? Y obviamente hay quien lo ve como un instrumento para llegar al poder, ¿no? Y que necesariamente no están como tan comprometidos con este proyecto, ¿no? Hay gente obviamente que entra casi desde que Morena está fundado o ha militado, ¿no? O ha pertenecido al movimiento desde casi el día uno y hay personas que obviamente están pues solamente como para esta elección, ¿no? Entonces, esto hace que estas elecciones intermedias, como un plebiscito, ¿no? Que la población, sean aún más complejas, ¿no? Y podrá pasar que la gente no vote en todo Morena, ¿no? O todo PAN o todo PRI, ¿no? Es decir, a lo que quiero llegar es que existen varias elecciones dentro de esta gran elección intermedia, ¿no? O sea, en realidad
dista un poco de como antes se hacía, ¿no? O sea, antes se votaba todo por el PRI, o se votaba todo por el PAN, o en algún momento se votaba todo por el PRD. Ahora vamos a ver que no necesariamente funcionará así, ¿no? O sea, habrá gente que a lo mejor quiera votar para las elecciones federales por el PRI, perdón, por Morena, elecciones de ayuntamientos y alcaldía, a lo mejor lo hacen por otro partido que no sea Morena, ¿no? Entonces, pues esto también tiene como una injerencia muy fuerte en como dos cuestiones que voy a hablar ahorita. La primera es como un gobierno dividido, ¿no? Que puede pasar. Y la otra es como lo que va a pasar con, o sea, o el efecto que esto tiene con la oposición, ¿no? Porque qué está pasando también con la oposición. Entonces, pues como ya lo dije, estas elecciones intermedias pues tienen una resonancia en lo que resta del periodo presidencial y es lo que pasa con este fenómeno del gobierno dividido, ¿no? Entonces, ¿qué es un gobierno dividido? Básicamente, pues en donde el ejecutivo y el legislativo bueno, en un caso de un régimen presidencial o federal, no pertenecen al mismo partido, ¿no? Entonces tenemos dos partidos sí, dos, tres partidos diferentes, ¿no? Entonces, el equivalente en esto, en un régimen parlamentario, sería un hung parliament, ¿no? Donde no existe una mayoría en el parlamento y por lo general, como no hay un periodo fijo que se tiene que cubrir, pues se pueden ya sea hacer coaliciones, perdón, o disolver el parlamento y llamar elecciones para que el gobierno pues exista, ¿no? Para que se tenga un gobierno. En cambio, en el presidencialismo esto no pasa. Un gobierno puede existir sin tener la mayoría del legislativo. Entonces, esto es un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, tener un gobierno dividido hace que ambos poderes creen o busquen la forma de cooperar, ¿no? Y en lugar de estar como antagonizándose todo el tiempo, pues busquen una forma de cooperación y de garantizar que este sistema pues se tenga, o más bien que dentro de este periodo haya un sistema de pesos y contrapesos, que en realidad es como lo que busca como un sistema federal, pero no un sistema presidencial, ¿no? Pero por lo menos que haya como un sistema de pesos y contrapesos, y obviamente este sistema pues lo que hará es que pues fortalezca la democracia o en otros casos pues el proceso democrático, ¿no? Y obviamente también esto es como súper importante porque es un espacio para que se forje la oposición y no necesariamente en términos antagónicos, no necesariamente en términos de el partido en el ejecutivo, ¿no? Es como mi contra y todo lo que yo diga, lo que yo haga, pues las posibles acuerdos que se tengan, pues van a ir en contra de esto. Sería como un poco más pues en términos de Chantal Mouffe, como un poco más agonista, ¿no? Como un sentido en que pues sí, estamos acá, pero pues vamos a forjar ideologías pues como distintas, ¿no? Que no necesariamente incluyan esta tensión, ¿no? Tan fuerte. Pero bueno, obviamente esto es, pues, un poco como irreal, ¿no? O sea, esto sería como muy bonito, como lo que nos dice, como si abrimos un libro de texto, ¿no? Eso nos diría que pasaría como en un gobierno dividido, pero en realidad esto no pasa en México sobre todo, ¿no? En un terreno como mucho más realista, pues lo que pasa es que con un gobierno dividido, ¿no? Se convierte en un obstáculo para la conclusión del periodo presidencial. Entonces, ya que, como lo dije, pasa lo contrario. La oposición obviamente se construye como con un antagonismo total, ¿no? O sea, el hecho de oponerse por oponerse, de construir obstáculos, ¿no? Por el simple hecho de pertenecer a un partido en contra del presidente. Y entonces esto en realidad no es bueno para la oposición, ¿no? Al final de cuentas, en México y en cualquier país, por lo menos latinoamericano, se trata como de reforzar el proceso democrático, ¿no? Entonces, el proceso democrático más que nada incluye como perdón, valga la redundancia, es como traer a todas estas facciones, ¿no? De la sociedad a que participen, a que estén presentes, a que estén activas políticamente, ¿no? Y entonces,
cuando tenemos una oposición en donde nada más está tirando por tirar, pues la oposición no construye su propia ideología, no construye un proyecto alterno, nada más es ir en contra, ir en contra, ir en contra. Y esto no fortalece nada a la democracia, ¿no? O sea, no hay como, digamos, en términos como griegos, no hay un ágora donde nos podamos sentar a discutir, porque obviamente la discusión no va a fluir en el sentido de construcción, sino va a fluir como en sentido de, pues es lo que pues, de rechazo, ¿no? Y obviamente pues como de minimizar o tratar de ganar, ¿no? Entonces, obviamente esto pues afecta demasiado, ¿no? Porque pues no existe un sistema de pesos y contrapesos al Ejecutivo, ¿no? Y obviamente lo que esto hace también es que se olvida de la rendición de cuentas al electorado, ¿no? Y obviamente, pues como ya lo dije, aleja a los demás partidos a construir una ideología partidista que realmente, ¿no? Como trate de garantizar y trate como de ser el espejo de la sociedad que está votando por él o del electorado que está votando por él, ¿no? Entonces, pues sí es un panorama como muy complejo y hasta cierto punto pues no tan alentador, ¿no? Entonces, volviendo un poco como a los ejemplos históricos, desde 1997 no ha habido mayorías en el Congreso del partido que está en el Ejecutivo, ¿no? En el 97 había un gobierno dividido, el PRI seguía siendo la bancada más grande, pero no tenía una mayoría. Lo mismo pasa en el 2015, ¿no? Siguen siendo el PRI mayoría, una mayoría como, más bien la bancada más grande, pero sin tener mayoría. Y entonces, esto se puede argumentar que la consecuencia de estos fue que ambos dieron pie a una alternancia, ¿no? En 1997, pues México ya tenía un hartazgo del partido de Estado, el PRI estaba cayendo, ¿no? La victoria del PAN era pues inminente, después de dos sexenios en las que se instauró un proyecto neoliberal, prácticamente era como que se veía venir que el PAN iba a ser el próximo en el partido, ¿no? Perdón, en el poder. Entonces, en el 2015, obviamente, pues la alternancia la alternancia pues se dio como de otra forma, ¿no? Pues se dieron cuenta que el chance que le dieron al PRI para regresar al gobierno pues no funcionó, ¿no? O sea, Peña Nieto sí tenía como tantos problemas, ¿no? Muy fuertes que se le vinieron, ¿no? Y pues obviamente también el PAN había salido como muy mal de sus dos periodos electorales anteriores y pues ahora había que abrirle la puerta a esta aparente izquierda, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el posible panorama de estas elecciones? Pues desde mi punto de vista, yo creo que esta elección resultará en un gobierno dividido. Yo no creo que Morena arrase, ¿no? Como para tener un gobierno en donde no haya una división entre el ejecutivo y el legislativo. Eh, pero también, bueno, y esta división también responde como a la polarización que existe que se ha dado, ¿no? Desde que entra Morena al país, ¿no? Y desde que entra Morena al poder. O sea, es inminente que hay gente, ¿no? Que ama y está con la 4T súper comprometida, ¿no? A tal grado que se cega y no hay una crítica de lo que está pasando, por ejemplo. Y entonces también tenemos el efecto contrario, ¿no? Hay gente que odia a Morena, gente que odia a Andrés Manuel por el simple hecho de odiar y de no quererlos en el poder. Y obviamente también esto cega a la población y entonces pues nada más es criticar por criticar, oponer por oponer, ¿no? Y entonces no tenemos un diálogo, no nos podemos sentar a discutir, ¿no? A ver cómo, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Si existe o si podemos, pues se puede existir un diálogo que es como vital para la sociedad civil. Entonces, esta polarización, pues es como muy grave desde mi punto de vista. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que
hay dos escenarios dentro de este gobierno dividido, ¿no? O sea, si existe una mayoría absoluta en el legislativo, que se logra obviamente con un 50% más uno, y obviamente una mayoría calificada que equivale al 66%. Entonces, si Morena logra lo primero, pues a lo mejor, o menos, ¿no? Pues Andrés Manuel batallará un poco para gobernar, ¿no? Pero en el caso de ser como primera mayoría, ¿no? Como en el caso del 97 y en el 2015, pues yo no veo que se dé una alternancia como pasó en estos dos años, ¿no? Yo creo que sí la alternancia ahorita, más bien, creo que más que garantizar si se pueda dar o no se pueda dar, yo creo que es como aún muy difícil de predecir, ¿no? Pero la opción está ahí, o sea, la opción está ahí y está muy latente, ¿no? Obviamente se sigue manejando el nombre de Brad desde muchísimos años, ¿no? Desde antes que Andrés Manuel fuera presidente. Entonces, pues ahí está, ¿no? Está ahí. Entonces, ahora, si se gana la mayoría calificada, entonces esto hará que se pueda cambiar la constitución sin ningún otro requerimiento, ¿no? Lo cual esto nos lleva a una posibilidad a que Morena se convierta en un partido de Estado como lo era el PRI y obviamente tenga una mayor concentración del poder y no haya descentralización, no haya diversificación, ¿no? Y entonces, pues sí, es un escenario donde si tenemos un ejecutivo como muy concentrado en el poder, pues ahora sea un poco más, ¿no? Entonces, como prácticamente como yo veo estas elecciones intermedias, pues básicamente estas elecciones se trata de arrebatar o de acaparar o de conservar el poder, ¿no? Pero también tenemos una variable pues como bien, pues una variable que entra a la ecuación que es imposible cerrar, ¿no? Los ojos ante esto, que es como el crimen organizado, ¿no? Que contrario a lo que pasa con el público en general o con el electorado en general, al crimen organizado sí le interesan estas elecciones, ¿no? Al crimen organizado sí tiene la mira puesta en estas elecciones, ¿no? Y al parecer pues ellos votan de otra manera, ¿no? Entonces, obviamente, el crimen organizado lo que necesita es como proteger, ¿no? Su geografía, sus áreas de influencia, ¿no? Entonces, obviamente, pues esto se está dando. Entonces, obviamente, esto contrasta mucho con el proyecto de la 4T que tiene Andrés Manuel, pero por otro lado, pues no podemos cegarnos a que también hay gente de Morena y no quiero decir, o sea, no voy a dar nombres, no quiero pues poner el dedo en la llaga, pero existe, ¿no? Se están dando casos, ¿no? En donde el crimen organizado está como funcionando y obviamente no tiene una bandera partidista, es con el que mejor le convenga, ¿no? Entonces, esto, pues ahí prende un foco rojo también muy fuerte, ¿no? Porque, pues obviamente nadie quiere repetir como escenarios de violencia como los que teníamos como en la época de Calderón, ¿no? O sea, pues obviamente la seguridad en las calles pues es otra cosa que pues sí es como recurrente en el discurso de mucha gente que está participando en estas elecciones o muchos de los candidatos y candidatas de las elecciones intermedias, pero en realidad qué tanto se está haciendo, ¿no? Pero ahí están y creo que callarnos pues no nos va bien, ¿no? Entonces, pues, la otra cuestión es que pues, la moneda se va a echar para ver si el poder se concentra más o hay una diversificación un poco, ¿no? Pero ¿cómo se va a hacer esta diversificación también, ¿no? O sea, yo creo que también lo más importante de todo esto es ver cómo se está construyendo la oposición, ¿no? Cómo es que el PRI, el PAN, el PRD, ¿no? Están construyendo, bueno, el PRD que ya también está como un poco como, pues muriéndose, pues están construyendo como o renovándose también, ¿no? Que desafortunadamente
pues este escenario tampoco es tan alentador ni tan real, porque vemos que en muchos casos hay muchas coaliciones, ¿no? De todos contra Morena, ¿no? Entonces, pues tampoco hay como y esto es como lo más preocupante, o sea, en realidad esto es a mí lo que más me preocupa. Y el último foco rojo es pues las reelecciones, ¿no? Que se están dando. Pues yo no sé si, más bien yo no creo que estemos listos para tener reelecciones en el país, ¿no? O sea, sí, obviamente volvemos a lo mismo. Si abrimos un libro de texto, ¿no? Y vemos qué pasa con las reelecciones, tanto legislativas como a nivel de alcaldías, pues obviamente nos dirán que van a garantizar un proyecto de nación, un proyecto de desarrollo. No me gusta decir proyecto de nación, pero es como un proyecto de desarrollo, un proyecto de gobierno. Pero en realidad eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, en realidad no tenemos que olvidar que en México existe esta herencia del partido de Estado, ¿no? O sea, al final de cuentas no debemos olvidar que el PRI fue el que organizó este sistema político mexicano a su conveniencia. Entonces, yo no creo que la reelección sea como viable, pero pues también se está dando, ¿no? Ahí está. Y para mí eso es también otro del foco rojo que está ahí, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que está pasando en Puebla? ¿Cuál es la situación en Puebla? Bueno, en Puebla se van a elegir 41 diputados estatales, 26 por elección directa y 15 por representación proporcional, ¿no? 217 ayuntamientos, no vamos a elegir gobernador, ¿no? Pero bueno, obviamente en Puebla el panorama sigue siendo pues también pues a lo mejor sí interesante, ¿no? El morenovallismo sigue estando aquí, ¿no? O sea, a pesar de que pues tuvimos la pérdida, ¿no? La muerte de Rafael Moreno y de Marta Erika, su esposa, que pues en realidad era una facción política bien importante en Puebla, pues la sombra sigue estando, ¿no? O sea, todavía, ¿no? Hay gente en la política que estaba con Moreno Valle y que odiaba a Moreno Valle, ¿no? Recordemos que Moreno Valle era panista, para los que no, a lo mejor no están como tan enterados. Entonces, obviamente en Puebla tenemos el gobernador es de Morena, ¿no? Y es bien sabido que no tiene una buena relación con la mayoría de los ayuntamientos. Puebla Capital, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? O sea, había, en lugar bueno, Puebla Capital está gobernada también por Morena, ¿no? Por una presidenta municipal, ¿no? Que militó en Morena casi desde el día uno, ¿no? Como muy comprometida. El gobernador tenemos que venía como de una herencia priista, ¿no? No se llevaban, no se querían, entonces, pues en lugar de proyectar una unidad, ¿no? Al contrario, las declaraciones eran, pues, quedaban pena, ¿no? Ella obviamente ahorita está contendiendo también para reelegirse, el candidato más fuerte que tenemos junto a ella pues es Eduardo Rivera, que también había sido ya presidente municipal, ¿no? Y obviamente el tejido aquí es bien enredado, ¿no? Eduardo Rivera estaba en contra de Moreno Valle, pero le ponen a Genoveva Huerta, que era pues morenovallista, ¿no? Y entonces obviamente tenemos aquí en Puebla un caso que se descubrió hace unos meses, hace un poquito como más de ya casi un año, ¿no? Sobre pues una red que le tejía y que hacía como el trabajo sucio a Moreno Valle, ¿no? En donde se lavó muchísimo dinero, ¿no? Y entonces pues Genoveva Huerta está implicada en esto, ¿no? Obviamente todavía no le comprueba nada, pero está ahí. Entonces esta cuestión no ha salido mucho a la luz pública, ¿no? No, yo en realidad creí que iba a jugar como un papel mucho más importante en las elecciones, no ha sido así, ¿no? O sea, no se ha destapado esta cloaca, o sea, no se ha podido ver como en los periódicos y no ha sido como un ejemplo. Entonces, el gran problema es que si esto pasa, ¿no? O sea, tenemos a dos
personas pues que han estado pues obviamente en la vieja usanza de los partidos y pues las elecciones intermedias para ellos serán una plataforma para buscar un cargo como mucho más alto, ¿no? En esta estructura de gobierno. Pero pues volvemos a lo mismo, también pasa lo mismo en Puebla, ¿no? O sea, ¿cuál es el contrapeso para la oposición, ¿no? Los candidatos, tenemos un candidato independiente en Puebla Capital que justo estaba escuchando varias de sus propuestas y pues sí, o sea, es impresionante cómo hay gente que pues no sale de su esfera, ¿no? Y pues también ahí, eso es a lo que voy con la construcción de una oposición, ¿no? Y pues el otro foco rojo muy fuerte que yo le veo son como las reelecciones de varios cargos, ¿no? O sea, pues tenemos obviamente a estos dos principales candidatos contendientes a Puebla Capital y lo mismo pasa con diferentes ayuntamientos, ¿no? En San Andrés, en Cholula, en San Pedro, en muchos ayuntamientos pues que se van a elegir que son reelecciones, otros están con Morena, ¿no? Ha habido gente que explícitamente ha dicho, ¿no? Candidatos explícitamente los han acusado de comprar la candidatura, ¿no? Y ellos con la mano en la cintura diciendo, pues es Morena, ¿no? Entonces, aquí estamos. Entonces, eso es como lo más preocupante para mí y creo que, pues, no sé, yo no quiero decir que vamos a irnos al traste porque no creo que sea así, pero sí es un panorama que nos deja mucho que pensar y nos deja como muchas tareas pues, que pensar, ¿no? Y cómo hacerle también, ¿no? Entonces creo que hasta aquí dejo mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Ahora le cedo el micrófono a Emanuel Romero y al final podríamos ya como compartir algunas preguntas, tanto en el chat o si alguien quiere tomar la palabra. Pero les presento a Emanuel Romero Calderón. Él es candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Gestión Pública por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Tiene una maestría en Antropología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciado en Antropología Social por la UAM Iztapalapa. Ha trabajado en investigación sobre migración transnacional indígena, antropología jurídica en la Ciudad de México y procesos de coordinación institucional y modelos de gestión pública. Desde hace algunos años es profesor de la asignatura de Pensamiento Social y Político Moderno en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y actualmente colabora en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Adelante, Manuel. Muchas gracias. Gracias, Abel. Bueno, me da mucho gusto participar aquí en esta mesa, en estos espacios que ahorita tuvimos oportunidad de abrir desde EPEC para compartir algunas ideas, sobre todo algunas ideas que nos permitan como cuadricular todo esto que nos han comentado las compañeras y compañeros en las distintas mesas desde desde esta semana, hoy por la mañana y hoy mismo, para poder como pensar, yo quisiera como dejar el mensaje de que es necesario al final, o sea, quisiera que se quedaran con el sabor de boca de que es necesario al final de todos modos participar en las elecciones y emitir el voto y participar en este proceso, desde la perspectiva que nosotros como, bueno, en el caso de quienes lo sean, evidentemente como desde la perspectiva de su visión cristiana o su visión religiosa o no religiosa. Bueno, la cuestión que lo hagamos la propuesta es que se haga desde nuestras propias convicciones, ¿no? Entonces, en mi intervención yo quisiera intentar plantear algunas ideas que no terminan ni resuelven la situación de las elecciones en México, ni termina de agotar la reflexión o análisis sobre el legado del partido que ahorita tenemos gobernando a México de manera preponderante.
Y en este sentido, sería una especie de ensayo en el que yo voy a plantear como un problema que me interesa y que me ha hecho run run en todo este tiempo, que es clásico dentro del análisis de las ciencias sociales, de las políticas, ¿no? O sea, la sociología, las ciencias políticas, la antropología políticas, que tratan el viejo tema de la tensión, de la fricción o la confrontación entre la noción de justicia o justicia social, se podría entender, y frente a la de legitimidad, ¿no? A veces van de la mano, a veces se separan, de repente algunos dirían primero va la justicia antes que la legitimidad, otros dirían que la legitimidad primero debe de ser como la condición sine qua non se puede presentar la justicia, etcétera. Pero bueno, entonces es pertinente, yo creo, o desde mi punto de vista, es pertinente que nos hagamos este planteamiento porque estaba viendo la hora, perdón, tenemos para ver cuánto tiempo voy a estar acá en la conversación, que tratan el viejo tema es pertinente porque dadas las condiciones legítimas en las que llegó Morena de manera preponderante, ¿no? O sea, con más de 30 millones de votos, en una elección en la que le ganó de manera clara al partido con el que tuvo, que tuvo el número de votos más cercano a ellos, ¿no? Entonces, y llegó por varias razones, por errores garrafales del PRI, por injusticias heredadas de periodos anteriores, por lo lastimado que estaba México ya después de la guerra contra el narco, las condiciones económicas en las que nos encontrábamos, pero también por un fenómeno político muy, muy interesante que es el de Morena, ¿no? Que es sui generis en la historia reciente de nuestro país, y que logró reunir como las causas de muchos movimientos y de muchos grupos, de muchas personas, ¿no? Y por otro lado, por el carisma, yo digo, le estaba pensando en cómo decirle, pero el carisma agónico de su líder, ¿no? El carisma, no antagónico, sino agónico, capaz de estar en contienda de su líder, que es ahora nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, Morena no es nada más López Obrador, ni López Obrador es Morena, sino fueron varias cosas que se juntaron ahí, ¿no? Entonces, Morena ganó la presidencia porque fue capaz de utilizar estos medios legítimos, ¿no? De toma del poder, que hoy en día los estados-nación actuales tenemos, ¿no? Que es el voto libre y secreto, pero también hay que decir que llegó con, con, gracias a un discurso político que logró pegarle a su objetivo, a su target, ¿no? Como dicen, ¿sí? Que fue la vieja estrategia de simplificar la lectura de los problemas públicos, políticos, sociales, ¿sí? A través de un mantra, ¿sí? No mentir, no traicionar, no robar, ¿no? No traicionar al pueblo, ¿no? Como una especie esto se me figura como una especie de máxima moral, ¿no? Que nos recuerda a la ley de oro, ¿no? Y bueno, hay un autor muy interesante que se llama Daniel Itinerati, español, que tiene un libro que se llama, o un ensayo, que se llama Una teoría de la democracia compleja, en el que nos muestra cómo las tendencias de los discursos políticos en los últimos años ha tendido a generar un discurso político que se decanta hacia la simplificación de la realidad y de los problemas sociales. Es una vieja estrategia. ¿Y por qué utilizan esta vieja estrategia los políticos? ¿Cuál es la razón estratégica? Pues porque simplifica reduce la incertidumbre, ¿no? Y a nosotros, como personas, como seres humanos, como votantes, como gente que tiene situaciones de necesidad apremiante, nos surge que nos quiten la incertidumbre sobre lo que está pasando allá afuera y que nos digan de manera clara cuáles son los problemas, ¿no? Entonces, de esta manera podemos, cuando simplificamos la realidad, podemos designar de manera pronta culpables y eliminamos, esa es también la como coparticipación no dicha de nosotros,
eliminamos la posible coparticipación en la responsabilidad de esos problemas, ¿no? La responsabilidad colectiva a veces, ¿no? De la existencia de esos problemas. Entonces, bueno, por eso yo creo que en parte estos discursos con los cuales hoy en día muchos políticos, no solo en Latinoamérica, en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en Latinoamérica en los últimos años, sino ahora en Europa, ¿no? Con el boom de los discursos de corte populista de centro o de plano de derecha, ¿no? Que se están presentando en muchísimos países en Europa, ¿no? En Bulgaria, en Italia, en la propia Francia, en Portugal, en Hungría, en Grecia, estos discursos populistas de derecha y en algunos casos francamente fascistas, tienen eco en nosotros, en la población, ¿no? Porque simplifican, ¿no? Acá, por ejemplo, el enemigo es el neoliberalismo, ¿no? Claramente, es el neoliberalismo, es el capitalismo rapaz, rampante, ¿no? Yo comparto esa lectura en parte, pero hay que ver, ¿no? Hay que ver. Al final no le importa a estos políticos, candidatos o gobernantes que propongan eh, soluciones ineficaces. No nos interesa de repente, no castigamos, es lo que nos estaba diciendo Jorge en la sesión pasada, ¿no? Que el voto de castigo respecto a la línea 12, según la información de encuestas que se estaba produciendo, no estaba reflejándose en una falta de apoyo hacia el presidente o hacia el partido Morena, ¿no? No nos interesa que existan estos problemas de repente tampoco, porque de repente no identificamos bien cuáles son los problemas que tenemos, ¿no? No sabemos, no nos atrevemos a decir si eso es un problema del partido o no, con tal de que todo sea nítido, ¿no? Que sea claro, como si fuera un muro pintado de color blanco. Preferimos que nos den discursos de ese tipo y que sea fácil identificar las manchas, ¿no? Ahí, ¿no? Y así podemos entonces declarar a estos, como les decía, ¿no? A los culpables absolutos. Y podemos tener además el placer o la autogratificación inconsciente de repente de que formamos parte de un movimiento que está del lado correcto de la historia, que tiene las respuestas absolutas a la pretensión de que vamos por el rumbo correcto, a pesar de lo que se considerarían posibles contradicciones o pequeños problemillas de tipo tecnocrático en la solución o en la implementación de política pública, ¿no? Cuando se encuentran también, por ejemplo, posibles casos de corrupción, decimos, bueno, ¿no? Así de repente va esta lectura. Algunos teóricos, bueno, esto fue de repente aquí como que hubo una especie de crítica velada, ¿no? Y abierta también, ¿no? A Morena, pero algunos teóricos a esto le han llamado la razón populista, como a Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que ahorita lo citó Marta, me parece, y quienes mencionan que, fíjense, esta idea es bien interesante, no sé si la hayan escuchado alguna vez, que es que justo el discurso populista es el centro de la política liberal moderna, o sea, de la política hoy en día. Justo es el populismo. Justo son los discursos populistas de derecha o de izquierda, etcétera, los que realmente permean o los que realmente se le propone a la ciudadanía como los discursos que pretenden tener acceso al poder, ¿no? Y al gobierno, ¿no? ¿Qué plantean en general? Hay una serie de ideas muy interesantes, pero plantean la idea de la democracia radical, que es el de la política liberal que hoy tenemos en día y que van en contra de la tesis, de la noción de que la política debe de ser consenso, ¿no? Debe de ser la búsqueda de consenso. Ellos nos dicen no necesariamente nada más eso, sino que en términos sociopolíticos, nos dicen, en términos sociológicos, sociopolíticos,
es imposible el consenso y es normal, no hay que espantarse. Siempre va a existir el disenso o nunca va a existir el consenso, por lo menos en términos de la representación de los distintos grupos o personas que tienen ideas políticas. Es normal, es natural, no hay que espantarse, pues, ¿no? Por lo menos en términos de la lectura de la realidad sociológica. Pero nos dicen, esto no va en contra de la democracia, ¿eh? No hay que tener cuidado también, no hay que tener miedo también de este disenso, sino que al contrario, desde la idea de democracia que ellos tienen, que es una democracia radical, justo protege la participación de todos los actores que viven al interior de una comunidad política, ¿no? O sea, comunidad política entendiendo a una comunidad que tiene que convivir, ¿no? Y que por cuestiones de su propia situación se tiene que observar, tiene que atenderse su necesidad y que en un momento dado tiene que considerarse dentro de las decisiones políticas de los gobernantes, ¿no? Entonces, la democracia radical, desde una lógica pluralista, no estaría buscando que se cerrara digamos, el discurso político a partir de dogmas o principios que justificaran la exclusión, sino al contrario, ¿no? Implicaría también la deliberación, o sea, la democracia radical sería una democracia deliberativa, una democracia pluralista y obviamente el consenso, pues, al que muchos llaman, es necesario, pero no se debe limitar, dicen ellos, nada más a las instituciones formales, ¿no? Que son en donde en el papel podemos decir, bueno, a ver cómo van a operar las instituciones políticas legalmente o legalmente constituidas, pero no se deben de confundir con los discursos políticos democráticos, ¿no? El cual debe de expresar estos disensos o los valores de identidades de grupos o de personas que pueden estar en conflicto con otros, ¿no? Entonces, entendiendo también aquí de manera positiva el propio conflicto, ¿no? También entendiéndolo como una especie de arena o espacio de interacción social, ¿no? Esa interacción hoy en día podríamos decir que está dada por situaciones de conflicto que llega a veces a la violencia y a la muerte, pero digamos, no estoy diciendo que eso deba de estar, sino que la arena de interacción y de encuentro debe de existir, invariablemente, ¿no? Se va a presentar y de nosotros depende que eso no se dé en medio de balazos, ¿no? Sino de... No voy a decir la otra cosa que querían que dijera, pero sí debe de ser de otra forma, ¿no? Bueno, esta perspectiva de la Claudia y de Muffe cuestiona, como pueden ya ir como a lo mejor intuyendo, el determinismo económico, no es marxista nada más, sino que va más allá, o sea, nos dicen estos autores, se tiene que plantear esta democracia radical como un fenómeno de pluralismo agonístico, ¿no? Agonístico quiere decir en contienda, ¿no? Tratando de posicionar el grupo, los individuos o los partidos, una contienda, porque no se queda en la lucha de clases, que sería un agonismo económico, sino en todos los antagonismos de la realidad social, ¿no? De tratar no imponer, sino de posicionar el discurso religioso, cultural, de representaciones de grupos subalternos, etcétera, ¿no? Esta pluralidad no se debe de entender, les digo, como algo negativo o como una fragmentación insalvable, producto de, también algunos piensan en estos términos, ¿no? Producto de la lógica capitalista, ¿no? Heredada del neoliberalismo. O sea, tampoco podríamos reducirlo nada más en esos términos, sino que estaríamos pensando en los espacios para la democracia real, ¿no? Y bueno, una consecuencia a la que nos lleva este tipo de ideas es a la noción de, obviamente, como
como ellos lo plantean, a la noción de populismo, ¿no? Y acá el populismo para ellos no es más que el reflejo justo de esta pluralidad que se presentaría en una democracia radical. Normalmente este concepto es como una especie de manera, se le menciona de manera despectiva, ¿no? Como una especie de degradación irracional de los grupos o de las masas, ¿no? De manera emotiva. Y ellos nos dicen, no, o sea, justo lo que tenemos que considerar dentro de una democracia radical es que se participe en el marco de la arena de lo político para evitar situaciones extremas como podrían ser las revoluciones totales en donde un grupo impone de manera violenta y por la fuerza su punto de vista, y por otro lado, democracias demasiado gradualistas o incrementalistas, ¿no? Que reducen la política a cuestiones nada más de corte legaloide, ¿no? Y podemos criticar esta perspectiva también, evidentemente, porque detrás de esto también está la noción de autonomía, ¿no? Que es un concepto también, autonomía y por un lado y de unidad nacional por otro, ¿no? Que parecen ser cosas que se contradicen, pero acá utilizando la misma lógica del análisis de Ernesto Laclau Malouf, también podríamos pensar que el origen de estas ideas está en el origen mismo de los estados-nación, ¿no? No sé si ustedes lo tengan claro, pero les comento, el origen de la noción de autonomía viene muy acompañado con la noción de soberanía nacional a lo largo de la historia, ¿no? Y ustedes sabrán que la noción esta de soberanía nacional es heredera de los famosos tratados de paz de Westfalia, ¿no? Que se presentó en los años 1600, al finales de los 1600, y que a través de esos tratados se estableció que los pueblos, fíjense, los pueblos eran los que tenían la determinación sobre el destino de los territorios. Esa fue la discusión, ¿no? O ahí el tratado. Era, nosotros como pueblo definimos qué le va a pasar a nuestro territorio y a nuestro destino, o van a ser los reyes, el antiguo régimen, de este famoso antiguo régimen, este sí es el verdadero antiguo régimen. Tenemos que pensar en la justificación de los reyes como los herederos, gracias al designio divino, los herederos de un territorio, o le vamos a dar la razón al pueblo en función de su identidad nacional, en función de que ellos han crecido en un territorio y tienen una identidad particular, ¿no? Para brindarle el territorio. Bueno, al final en estos tratados se consideró que la noción de soberanía, es decir, el destino de los territorios era del pueblo, y no la idea de la herencia, que era una idea feudal, la herencia de los reyes, era lo que iba a prevalecer, ¿no? Y ahí surgen los estados-nación, imagínense. Entonces, esta idea tan potente es la idea que está detrás de muchos de los movimientos políticos que buscan la autonomía y la reivindicación a partir de sus propias configuraciones políticas, ¿no? Pero eso se tiene que criticar también, ¿no? O sea, no es natural. No, tenemos que retomar los discursos que nosotros consideremos que valen la pena porque somos herederos y somos responsables de las libertades que se han heredado a lo largo de la historia a través de la toma de conciencia de que nosotros somos los responsables de nuestros propios destinos, ¿no? Bueno, ya nada más para acabar, creo que me extendí más de lo pensé que iba a tener. Pues nada más he querido he pretendido, perdón, no ser exhaustivo, pero podemos pensar en estos elementos como algunos elementos teóricos para abordar los problemas políticos a los que nos estamos enfrentando, más allá de el temor de las configuraciones ahorita como van a quedar los partidos en términos numéricos, aventarnos a hacer el voto en función de nuestras propias convicciones, en función de estos elementos que les comenté respecto a la noción de justicia y de autonomía, ¿no? Que debemos de considerar y que deben de ser como, yo creo que al final
elementos que prioricen o que sean preponderantes para nuestra toma de decisión política, ¿no? De pensar en la pertinencia o no de democracias radicales en medio de las contradicciones que son naturales y que son con las que convivimos, ¿no? Bueno, ahí le dejaría, Abel. Muchas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, ahora podríamos dar paso a una sesión de preguntas para nuestros dos panelistas. Hasta ahora creo que no han llegado ni en el chat. No sé si quisieran levantar la mano virtual que tienen ahí en Zoom para poder participar y poder como abrir este diálogo, o si prefieren escribir en el chat de aquí de Zoom las preguntas. Mientras van llegando las preguntas, yo iniciaría con una. Ya Marta nos hablaba de la necesidad de construir una ideología partidista, especialmente en nuestro contexto actual desde la oposición, porque es algo que abona a la salud democrática y porque la simple oposición a las políticas oficiales pues no nos permite como construir o ampliar el espectro político, ¿no? Pareciera que es un síntoma que se presenta tanto en la oposición como en el partido de gobierno, porque más allá del discurso oficial del presidente, pareciera que no se puede profundizar más en el concepto de cuarta transformación o las implicaciones concretas, ¿no? Hay una crítica nominal al neoliberalismo, pero se apoyan políticas públicas que tienden precisamente a la inversión privada o a la depredación de los territorios o demás. Bueno, pero frente a esta carencia de ideología partidista, me preguntaba yo si no será un efecto de esta carencia la participación de personajes de la farándula como candidatos a elección popular. Pienso, por ejemplo, Alfredo Adame me parece que está para una alcaldía, Kiko creo que iba para gobernador de Querétaro, y no recuerdo, bueno, ahora creo que un luchador estaba para alcalde de la Venustiano Carranza. Entonces, mi pregunta es esa, ¿cómo el discurso político se ha reducido tanto al grado de que pareciera que es la popularidad del candidato lo que va a marcar su triunfo en una elección? Contesto yo. Un poco, bueno, como un poco retomando lo que decía Manuel, que es muy interesante, yo no me quería meter tanto como en teoría, pero es muy interesante lo que dices y cómo estas ideas, como retomando a Chantal Mouffe y a Ernesto Laclau, ¿no? De las democracias radicales, etcétera, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con esta misma pregunta. Pues volvemos a lo mismo, o sea, volvemos a lo que decía como un poco Emanuel, ¿no? Como estos discursos populistas, ¿no? Que son con los que se llevan al poder, ¿no? Entonces, también, obviamente, y como lo decías tú, Abel, o sea, ¿cuál es la ideología también o sea, tanto la oposición como el partido en el poder? O sea, ¿cuál es la ideología de Morena? O sea, Morena es tan amplia, ¿no? O sea, al fin de cuentas responde también a como un discurso populista. La 4T es tan amplia, ¿no? Y como en palabras de Ernesto Laclau se convierte como en un significativo vacío. No sé cómo se llama en español. En inglés se llama empty signifier, ¿no? Que todo mundo, o sea, que todo mundo sabe qué es, pero nadie lo sabe definir, ¿no? Entonces, dentro de esta ideología que es tan amplia, que no, o sea, que es ideología y que no es ideología, porque tampoco la podemos definir como tal, ¿no? Tenemos como, para mí, estas candidaturas de personas famosas, ¿no? Son como las patadas de ahogado y también es... pues como un hueco ahí de la democracia, ¿no? O sea, la democracia nos dice que podemos todos participar a cargos populares, ¿no? Eso es como, y está en la Constitución, todo el mundo puede elegir y puede ser elegido, ¿no? Pero realmente todos, o sea, realmente, o sea, estamos aquí por eso, o sea, ¿qué tanto Alfredo Adame, el luchador, Kiko, creo que tenemos también deportistas de alto rendimiento, ¿no? En Yucatán está Rommel Pacheco, ¿no? Y, o sea, bueno, también teníamos el caso
representantes de Ana Gabriela Guevara en un cargo público, ¿no? ¿Qué tanto están representando una ideología, ¿no? O sea, ¿qué tanto están ahí o qué tanto se utiliza para, pues nada más como agarrar y ser pues agarrar a más gente, ¿no? Como ser atractores de más gente. O sea, sí siento que dentro de esta democracia radical de la que plantea Emmanuel nos falta todavía mucho, ¿no? Y esto como me llevaba a decir como precisamente es oponer por oponer, estar en el poder por estar en el poder, pero realmente no existen estos espacios, ¿no? De pluralidad donde nos podamos sentar, ¿no? Y decir, bueno, a ver, esto es lo que yo necesito, esto es lo que, ¿no? Y entonces, bueno, vamos conformando, vamos discutiendo, vamos haciendo, vamos construyendo algo. En realidad poner a todos estos sería nada más como el poder por el poder, que es como que va en contra de como esta democracia y de construir la democracia. Entonces, para mí eso es como lo más preocupante no solamente de estas elecciones, yo no creo que sea como específico de estas, o sea, esto se viene arrastrando, ¿no? O sea, esto está aquí, se viene arrastrando desde hace mucho. Entonces, sí necesitamos sentarnos y abrir más, o sea, la gente tiene que votar, la gente tiene que organizarse, la gente tiene que creer que el ser político no nada más, o ejercer como esta subjetividad política, este papel político, no nada más es en el voto, ¿no? Y eso tenemos que enseñarle a las autoridades también, ¿no? O sea, no nada más nuestro papel como ciudadanos es el 6 de julio, ¿no? Pararnos el domingo, no haber tomado cervezas o no haber tomado nada el sábado e ir a emitir un voto. No, en realidad es como mucho más, ¿no? O sea, es mucho, es construir como mucho más y es como tratar como de encajar y de construir estas ideologías que al final de cuentas somos bien diferentes, ¿no? O sea, hay muchos Méxicos dentro de México y cómo estos van a encajar dentro de un país, cómo estos van a encajar dentro de un proyecto de Estado, ¿no? Y que no necesariamente nos lleve como a la polarización o a la, pues sí, como a la desunidad un poco, ¿no? Entonces, sí creo que estas como muchas como patadas ahí como de ahogados y como también pues lo que pasa con esta falta de identidad de ambos, ¿no? O sea, como yo lo decía, Morena es tan amplio que es Morena, ¿no? O sea, como a dónde está Morena, ¿no? Entonces creo que va por ahí, no sé si Emanuel quiere decir algo. Sí, yo creo que también tenemos que pensar en términos de lo que va a representar nuestro voto. Em, a veces por lo que nosotros estamos votando, por la razón por la que estamos votando, tiene que ver con la capacidad de análisis que tienen los propios votantes y la apuesta que le están haciendo los partidos a la posible ignorancia, ¿no? Entonces, muchos de esos partidos yo me imagino que suponen que pretenden que el hecho de que se tenga un luchador o una persona de la farándula va a ser como algo que jale, ¿no? Entonces, justo el ejercicio de análisis democrático que nosotros nos tenemos que hacer en este contexto es, bueno, ¿esto a dónde me va a llevar? ¿Qué capacidad qué capacidad de toma de decisiones tienen estas personas en términos de a dónde van a llegar, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho que se decía, no, cuando Andrés Manuel no sabe de cuestiones de energía o no sabe de cuestiones de X tema, ¿no? Pero cuando llegue y tenga el poder, va a poner a alguien que sí sepa. Bueno, eso quién sabe, no sé si esté sucediendo realmente. Yo creo que hay casos muy positivos en términos de las distintas secretarías que han llegado, que ha puesto el Ejecutivo en distintos ámbitos, como por ejemplo ahí es muy significativo, está Luisa María Alcalde, pero hay otros que no, ¿no? Entonces, sí hay que pensar que lo que nosotros estamos escuchando en este momento, que es una cosa básica, ¿no? De el análisis sobre qué es lo que estamos decidiendo, lo que nosotros estamos escuchando es el discurso político. Otra cosa es el ámbito del gobierno o del gobierno como las ciencias camerales, ¿no?
O sea, el ámbito de la toma de decisiones para la elaboración de política pública, ¿no? Y que además eso de este tema de las políticas públicas son otro ámbito distinto, ¿no? Una cosa es ejercer el gobierno y los asuntos públicos, digamos, en términos disciplinares, el gobierno y los asuntos públicos, que es a donde van a llegar estos que ahorita están proponiéndose como posibles candidatos a los distintos poderes. Y otra cosa es ya cuando, y esto es la política, y otra cosa es ya cuando estén en el gobierno, y otra cosa es la toma de decisiones que ellos tienen que hacer, ¿sí? Entonces hay que ver estos elementos, hay que revisar quiénes son estas personas, ¿no? Digamos, en este caso nosotros somos un espacio privilegiado, ¿no? Nosotros somos quienes tendríamos que difundir este tipo de mensaje, ¿no? Esperaríamos que estos espacios se difundieran más. Y estoy seguro que vamos a revisar los que estamos acá, quiénes son las personas en lo particular, a qué partido pertenecen, cuáles son sus trayectorias, ¿no? Pero esto no sucede de manera generalizada. Y pues sí, de repente creo que se le apuesta a la ignorancia, ¿no? Ese es el presupuesto, esa es la lectura, es lo que yo veo que muchos de estos partidos, es la lectura que tienen sobre el público o el target que está allá afuera, ¿no? Entonces, sí sorprende, sí me sorprende eso. Pero bueno, se me hace también normal, no hay que espantarse. Muchas gracias. Mónica Alcalá pregunta, Evo Morales con problemas en Bolivia y asilo político en México, ahora Trump que ya no está, el presidente de Venezuela y Cuba, aliados de Andrés Manuel López Obrador, me preocupa, porque todos esos países tuvieron y tienen problemas serios en su país, de Colombia no sé. Pregunta, ¿es un foco rojo para nuestro país? No sé si alguno... Mm, Yo diría que no. Yo no sé, Manuel, cómo lo ve. Yo diría que, o sea, no, el PRI tuvo relaciones con Cuba siempre, ¿no? O sea, el PRI nunca votó en contra de Cuba, ¿no? En derechos humanos, ¿no? Porque se tenía una relación muy estrecha, ¿no? Al final de cuentas, el PRI era la revolución institucionalizada, ¿no? Era el sueño cubano también ahí. Ahora con Venezuela... No, yo no lo veo como un foco rojo, yo no veo que sea un foco rojo. También es un hecho que Andrés Manuel no le ha interesado la política exterior, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo no lo vería como un foco rojo. No sé, Manuel, ¿qué? Sí, yo creo que tampoco, ¿no? Em, tiene que ver, yo creo que con las lógicas de las relaciones que se ha establecido y así como lo menciona Marta, em, los proyectos son bien distintos. No recuerdo quién, creo que en la mesa anterior se decía que Morena no es de izquierda, es otro fenómeno, es un conglomerado de situaciones. Sí hay cosas de izquierda, pero no nada más eso. Es más complicado y de nosotros depende ir ajustando las tuerquitas, ¿no? O sea, tampoco me considero yo, debo decirlo, no me considero adherente a Morena, ¿eh? O sea, también para que, ni adherente a ningún partido, sinceramente. Dicen que los que dicen esto son de derecha, entonces no sé, a lo mejor ya estoy diciendo que soy muy derechoso, ¿no? Pero no estoy adherido a ningún partido. Y yo creo que las lógicas que se han presentado allá sí son bien distintas, ¿no? Creo que en ese sentido no hay que caer tampoco en lo que les estaba comentando yo, en esta incertidumbre que genera miedo, que genera inacción, que genera discursos también de blanco o negro, ¿no? No podemos estar como haciendo lecturas también de lo que está pasando allá, también en blanco y negro. O sea, esto es justo lo que quieren los políticos de los partidos, de todos, ¿no? Empezando por Moreno, es simplificar, ¿no? Simplificar las cosas y justo lo que genera esos discursos
Es decir, sí, lo que pasó allá es una situación que se está presentando aquí, tenemos indicadores de que se está presentando aquí. No lo sabemos, más bien sí lo sabemos, no está pasando lo mismo, no es la misma situación. Entonces, no hay que caer tampoco en estos temores que generan incertidumbre en la acción. Muchas gracias. Lucila nos comparte una de las grandes preocupaciones de personas que votaron por Morena y que empezaron a participar incluso en funciones del gobierno, es el deterioro o la franca desintegración de muchas de las instituciones que pensaban eran sostén de la democracia y vehículos para el bien común. ¿Cómo están viendo esto? No sé si alguno de los dos. A ver, si quieres, yo comienzo, casi por alusión personal, porque trabajo en la CNDH, ya ven cómo son. Sí, efectivamente sí preocupa, ¿no? Cómo instituciones, CONAPRED, CNDH son criticados, ¿no? Incluso hace unos meses, hace mes y fracción, hubo una declaración por parte del presidente para decir, es que ya vamos a pensar cómo regresar a la CNDH, a la Secretaría de Gobierno, ¿no? Es una contradicción muy fuerte ahí, esta parte, ¿no? Porque pues el que supervisa, el supervisado iba a estar con su propia supervisión, ¿no? Autosupervisándose, entonces pues no. CNDH ve cuestiones de violaciones a derechos humanos derivadas o se entiende por esto como la acción del Estado, ¿no? De las distintas instituciones del Estado. Entonces, sí es un tema que yo creo que debe de, debe de también hacernos reflexionar, ¿no? Hasta dónde esta democracia radical implica también la desaparición de estas instituciones, que yo creo que en algunos casos sí se tienen que hacer ajustes, ¿sí? Pero como dicen, no hay que tirar al niño con todo y tina, ¿no? Y su agua sucia. Entonces, yo creo que sí se han tomado decisiones que no han sido el producto de un análisis específico de política pública. Y yo creo que eso se debe de reflejar también en el voto, para empezar, ¿no? Ya los que estamos al interior de las instituciones gubernamentales, también debemos de tratar hay una, digamos, desde la teoría de las distintas burocracias, se dice que hay también, que los burócratas son como políticos, ¿no? Son políticos que hacen política al interior de las instituciones y se hace, ¿no? Por ejemplo, en la CNDH se hace mucha política y en las instituciones se debe de hacer política, ¿no? No somos los servidores públicos, no somos actores que estemos fuera de las arenas de contienda de los discursos políticos, también estamos dentro, ¿no? Digamos, esto es lo que yo creo que pasa y debería de estar pasando, ¿no? Pero sí nos preocupa. Sí nos preocupa esto, así como lo comenta. Hay cosas que yo creo que no van por ejemplo, CNDH, yo me imagino que va a ser muy difícil que sea parte de la Secretaría de Gobierno, de Gobernación, ¿no? U otras que tengan que ver con derechos humanos, ¿no? O sea, es prácticamente imposible por el contexto internacional en el que se mueve este tipo de derechos, ¿no? El derecho internacional de los derechos humanos. Entonces hay como instituciones a nivel internacional que presionarían muchísimo, ¿no? Pero sí, hay que tener mucho cuidado con esto como digo, de echar al niño con todo y tina, ¿no? En distintas políticas públicas. Eso es lo que diría. Sí, yo estoy de acuerdo con Emanuel. Creo que sí, también el ver la política no nada más es blanco o negro, ¿no? O sea, sí hay una escala de grises muy fuerte que no están, que
que no nos hacen ver muchas veces, ¿no? Que los políticos no nos, y como para reducir y que el discurso sea como un poco más, ¿cómo se llama? Mucho más entendible, ¿no? No los pintan como blanco-negro, pero sí, o sea, la política no es blanco y negro, es como toda una escala de grises que sí debemos de estar como conscientes y verlas, ¿no? O sea, no nada más es uno u otro, o sea, hay mucho, ¿no? Alrededor, pero sí estoy de acuerdo con lo que dice, Emanuel. Otra pregunta sería, ¿se puede pensar en que un posible escenario postelectoral se diera actos de violencia? Y por otro lado, ¿cómo ven la visita de Kamala Harris? Pregunta María de la Luz Maqueo. Adelante, Marta. Te estaba dando la oportunidad. Bueno, ¿cómo veo, bueno, voy a empezar como lo de Kamala Harris, cómo veo pues la visita presidencial de Kamala Harris? Pues, pues cómo la veo, como no, pues bien, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, yo creo que para los expertos y para los internacionalistas, ¿no? Por ahí Andrés Manuel tiene que saldar una deuda, el no haber felicitado a Biden o reconocido, ¿no? A Biden cuando ganó las elecciones, entonces esto pues abrirá y tendrá como la posibilidad de redimirse, ¿no? Eso como por el lado como diplomático, ¿no? Y un poco como de diplomacia. Por como un lado más práctico, pues es que no podemos negar que economía está ligada a la economía de Estados Unidos. Entonces, pues hay que fortalecer estas elecciones, ¿no? O sea, desafortunadamente yo no soy partidaria, ¿no? Y en pro como de que esta relación se fortalezca, pero lo realista es que pues tenemos que cuidarla, ¿no? Y entonces pues ahí está, creo que es como una buena opción, ¿no? No es Trump, ¿no? Y también Andrés Manuel no va a tener como, al final de cuentas, va a ser Marcelo Ebrard quien va a dirigir la mayoría de las reuniones y de las juntas. Entonces, pues habrá que ver qué propone Kamala Harris, ¿no? Habrá que ver qué propone Brad también, ¿no? Y creo que va a ser como bien importante ahora. Sobre la posible violencia, pues creo que ya ha habido mucha violencia, ¿no? No solamente habrá el día de las elecciones, ¿no? Ha habido mucha violencia en muchos estados, ¿no? Y esto es bien preocupante, ¿no? O sea, ha habido violencia pues en casi todos lados. Ahora que sea un proceso violento, pues mm, no creo que sea o sea, no creo que sea como que esté inminente esta preocupación, pero lo más preocupante es que pues sí, o sea, sí ha habido como problemas contra los candidatos, no se garantiza, ¿no? No se garantiza una seguridad hacia ellos. Pues, o sea, violento ha sido, ¿no? O sea, desafortunadamente, como yo lo había dicho, o sea, el crimen organizado está ahí y al crimen organizado le interesan estas elecciones, ¿no? Más que pues también pues, al público en general, ¿no? O sea, pues sí, bueno, no quisiera decir como que a todos, pero pues sí, el crimen organizado ahí tiene como especial, pues sí, preferencia sobre estas elecciones. Yo, yo diría que no va a ser de manera generalizada una elección violenta. O sea, si esa era la pregunta, yo creo que no. Se van a presentar situaciones de violenta como lo que se presentó en Sonora, pero en general yo diría que no. Yo creo que la posibilidad de la violencia se va a presentar en lugares en donde el narco no haya podido lograr cooptar de manera o no haya logrado
integrar dentro de sus de sus propios proyectos eh, a muchos de los candidatos. Pero lo que sí creo que va a suceder es que muchos candidatos, con tal de no, tener una situación de violencia, van a tener que por lo menos contactar con ellos y establecer algún tipo de acuerdo preliminar. Eso es lo que creo que pasa, que ha mencionado esto Omar Guerrero, es un especialista en cuestiones de narcotráfico, ¿no? A nivel territorial, ¿no? Ya después se deslindan, se desmarcan, eso pasa, ¿no? Y empiezan después de las elecciones con las autoridades elegidas, situaciones de violencia, ¿no? Pero como tal, yo creo que yo no me atrevería a decir que va a ser un escenario de violencia generalizada. Es Lucila nos pregunta, ¿cómo vamos enfilándonos hacia el cumplimiento de los acuerdos de la COP21? ¿Ya se legislaron? Yo ahí no traigo el pulso. Es sobre el cambio climático, ¿no? No traigo el pulso, no sé cómo, no sé si Marta, en su beta de internacionalista, tenga el No, radar. no, tampoco. Ahora sí, Lucila, creo que te la vamos a deber. No, no, no estoy tan empapada en ese tema. Algo que se me hace interesante es como la atención ciudadana que se ha presentado a algunos procesos locales, especialmente en lo que respecta a selección de candidatos por parte de los partidos. Pienso en todo lo que giró en torno a la candidatura de Salgado Macedonio, lo que se llegó a decir, aunque no trascendió tanto, sobre David Monreal, también lo que se llegó a decir al respecto de Clara Luz Flores de Nuevo León. Me parece interesante porque normalmente creo que no se ponían los reflectores nacionales en candidatos a la gubernatura, ¿no? Salvo casos muy excepcionales como el Estado de México o u otros. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Cómo verían ustedes esta atención que se da a estos candidatos a partir de temas importantes a nivel nacional, como pueden ser violencia de género, bueno, normalmente los tres casos relacionados con violencia de género? Te perdí un poco, no escuché bien la pregunta. ¿Me la podrías repetir, Abel, por favor? Sí, decía que en esta elección ha habido una mayor atención por parte de la ciudadanía hacia la selección de candidatos, especialmente en este caso por parte de Morena, sobre todo en Guerrero con Salgado Macedonio, en Zacatecas con David Monreal, el escándalo que llegó a haber, pero que no, me parece que no trascendió tanto, y la elección también de Clara Luz Flores de Nuevo León, respecto a la violencia de género. Son candidatos que sus candidaturas han sido señaladas por eso, ¿no? Tanto por cometer algún tipo de abuso como por solapar o ser parte de una red de trata. Respecto a eso, ¿cuál es su opinión? Pareciera que está como este reflector sobre los candidatos del partido oficial, pero los otros candidatos tampoco es como que se posicionen mucho al respecto, ¿no? Entonces no sé qué era. Mi pregunta sería un poco eso, la atención a estos procesos locales por parte de la ciudadanía a nivel nacional, y por otro lado, la importancia cada vez mayor de este tema de violencia de género dentro de las elecciones. Sí, qué buena pregunta. Creo que nos falta mucho sobre estas cuestiones de violencia de género, equidad de género y como estos debates y esta agenda feminista sobre todo, ¿no? Qué bueno que se estén dando, ¿no? O sea, qué bueno que ahora estemos bajo la lupa de todas estas cuestiones. Desafortunadamente es que
el trasfondo es a mí el que me preocupa mucho también, ¿no? O sea, como tú decías, entonces estamos poniendo bajo la lupa al partido en el poder y no estamos poniendo bajo la lupa, ¿no? Muchos otros casos que seguro están ahí, ¿no? De la aparente oposición, ¿no? Y con esto, o sea, sí creo que todo esto nos falta mucho, ¿no? Desafortunadamente, muchos de estos casos también se han estado politizando en el sentido en que se han tenido como herramienta para, pues obviamente, pues sí, una herramienta que se utiliza para atraer más votos, ¿no? Atraerlos o descalificar a los candidatos y no realmente atacar el problema por donde es, o sea, o por donde está, ¿no? O sea, desafortunadamente pues violencia de género, violencia contra las mujeres, ¿no? Pues, está muy sistematizada, ¿no? La podemos encontrar a todos los niveles, entonces creo que, y no creo que haya una receta, ¿no? Por dónde empezar. No creo que sea como vamos a seguir una serie de pasos para como hacer esto. O sea, lo tenemos que afrontar y se tiene que ir resolviendo conforme se va presentando. No hay más, no nos queda de otra, ¿no? O sea, tenemos que abordar la agenda feminista sí o sí, ¿no? Entonces, pero también lo que a mí me preocupa es que esto se utilice como una forma para acaparar más votos, ¿no? Pues sí, básicamente para acaparar votos. Entonces creo que si vamos a poner sobre el escrutinio a la gente de Morena, habría que poner al escrutinio a la gente del PRI, a la gente del PAN, a la gente del PRD, a la gente, ¿no? De todos estos nuevos partidos. O sea, creo que esto no distingue una aparente ideología partidista, ¿no? O sea, o sea, y seguro si nos ponemos a rascarle vamos a encontrar ahí muchas cosas, ¿no? Muchas fechorías. Sí, yo comparto plenamente lo que comenta Marta y yo creo que sí es un error en términos de estrategia de partido, no hacer una declaración de fuerza al respecto desde arriba, ¿no? Efectivamente la lógica política y la lógica de los votos está porque es preponderante, hegemónico, Salgado Macedonio, ¿no? En Guerrero, pero esto yo espero que tenga consecuencias en términos de elecciones posteriormente, porque se va a ver al partido, a este partido que ahorita, si bien no es nada más de Morena, el problema este, eh, de no dar un golpe fuerte, un manotazo fuerte en la mesa sobre no más violencia de género o no más este tipo de violencias contra la mujer. Este, no son, sí son el partido que está en el poder, entonces son a los primeros a los que les tenemos que exigir. Entonces yo espero, yo creo que sí sea un costo que después políticamente los ciudadanos le estemos haciendo cobrar. Este, mm, eso, mi estimado Ben. Gracias. Creo que no hay más preguntas. Me voy a aventurar a hacer otra. Bueno, citaban a la CLO y a la democracia radical, eh, pero frente a esta perspectiva de pluralidad de posiciones políticas, resurge de vez en cuando este discurso de reducir el número de partidos políticos, el número de diputados plurinominales, que fue un logro de la izquierda para permitir la representación de las minorías, y otros órganos más de representación, ¿no? La pregunta, también recuerdo que hace algunos años escuchaba una entrevista con Cuauhtémoc Cárdenas, donde hablaba precisamente de la importancia de que hubiera diferentes partidos políticos que representaran como todo el abanico de posiciones políticas. La pregunta sería, ¿cuál creen que sea la importancia ahora de la presencia de diferentes partidos políticos numerosos ahora en esta elección? Y posiblemente que varios de ellos no van a alcanzar el mínimo de votos para mantener el registro.
Híjole, es que a mí me cuesta esto de los partidos políticos, de veras que hay veces que no, sí es muy complejo, ¿no? O sea, sí creo que, em, o sea, un partido político debería de estar ahí, ¿no? Y debería de ser el canal, ¿no? Por el cual los ciudadanos pueden un poco como, pues, llegar a que la identidad, la ideología, ¿no? Ciertas preferencias lleguen al poder, ¿no? Al final de cuentas, un partido político debería ser como este instrumento. Ahora, ¿qué tanto los partidos políticos han representado estas diferencias o estos clivajes sociales, como se les llama, estos clivajes políticos en México? Pues creo que dista mucho, ¿no? O sea, yo no creo que se tenga como tal, pues o sea, que los partidos políticos sean fiel reflejo de los clivajes que existen en la sociedad, ¿no? Porque el sistema político no lo fue así, ¿no? El sistema político priista en el que estamos, ¿no? Era un partido de Estado que aglutinaba a todos ahí, ¿no? Entonces, obviamente el PAN nace pues sí como una oposición, ¿no? Y empieza poco a poco como pues como a buscar su base, ¿no? A representar un poco a toda esta gente que a lo mejor no estaba tan representada en el PRI. Y el PRD, pues el PRD sale como de un proyecto, pues de todos los que no estaban de acuerdo con el PRI, ¿no? Al final de cuentas eran priistas que no estaban de acuerdo con la forma en la que se iba a llevar. Entonces, desafortunadamente en México no creo que haya una fiel representación, ¿no? de esto, y entonces tengamos como partidos, tantísimos partidos políticos que al final de cuentas o bueno, o sea, como a la población en general, ¿no? Los hace perderse en esta gama tan amplia de partidos y no sabemos en realidad quién es quién, qué hace qué, ¿no? ¿Por qué estoy o por qué voy a representar? Entonces lo que a eso nos lleva es a ver al candidato como tal, ¿no? O sea, a ver precisamente quién es el candidato X que ha hecho este candidato, que propone este candidato, ¿no? O sea, como ver a la figura del candidato y no necesariamente al partido. Yo sí creo que más partidos no significa, no necesariamente significa mucho más democracia, ¿no? O sea, yo no creo que vaya por ahí, ¿no? Yo creo que sí, deberíamos de darle pie como pues a que la sociedad se manifieste más y no por la vía de los partidos políticos. Esa es como mi, mi, sí, pues, mi opinión. Sí, yo totalmente de acuerdo con Marta. Igual, yo creo que hay una especie de diseminación o no de diseminación como que se diluye el impacto político que puede llegar a tener un grupo cuando hay partidos que son como hiper especializados en ciertas narrativas, en ciertos discursos. Yo creo que la atención a estos discursos o a estos grupos debe de darse a través de la política pública, ¿no? Eso se debe de generar a través de estrategias ya de intervención, ahora sí que de implementación de presupuestos a través de programas y de proyectos en donde participen los actores involucrados, afectados, etcétera, en el diseño, en la planeación de los programas que les van a afectar a ellos. Ahí yo creo que en términos de la atención de las necesidades de grupos, debe de darse en la política pública, ¿no? Y no debe de presentarse dentro del discurso político, porque los discursos políticos, como yo les decía, sirven para llegar a el poder y deben de estar como lo suficientemente respaldados por grupos amplios de población. Ya la atención específica, cuestiones de vivienda, cuestiones de salud, cuestiones de educación, eso ya es política pública, ¿sí? Y digamos, estar la gente especializada en esto, involucrada en estos temas, ¿no? Porque también, como lo decía Jorge, el propio
pues sí, o sea, mucha gente de la cúpula de Morena no saben de política pública o de como tal de gobierno y asuntos públicos, porque ahí hay otros temas que se tienen que tratar. Son maestros en la narrativa de la política, de estos grandes discursos, ¿no? Hacia dónde vamos, etcétera, ¿no? Pero ya en la práctica no. Entonces, sí hay un peligro, ¿no? Sí hay un peligro en estar como dejando recursos públicos en la representación de estos pequeños grupos, ¿no? Que yo creo que son válidas la intención política que está detrás de algunos partidos, o digamos tienen derecho a expresarlas, pero pero sí hay que pensar en términos de qué configuración es la que queremos, ¿no? No hay más democracia ahí necesariamente, ¿no? Mario, creo que tienes tu mano levantada. Sí. Bueno, me preguntaba si en realidad, bueno, creo que la participación en las elecciones es poca en todo el mundo, ¿no? O sea, la gente que participaba por la mitad de los electores y ahora nos enfrentamos ante el COVID y esto que son elecciones intermedias que quizá no generen tanto interés naturalmente. No sé si esta confrontación, ¿no?, de Morena con los demás puede alentar un poco más de participación, pero bueno, sobre este tema, aparte de este horizonte de democracia que nos platicabas, Emanuel, ¿no está también como otro horizonte de despolitización, hablando de los individuos, ¿no?, de las personas por el capitalismo, ¿no?, y por el neoliberalismo, que piden una reducción del Estado? O sea, no solamente en tanto la reducción del Estado, sino también que no sé si sea, pues eso, como fijarnos menos o participar menos en lo que queremos, ¿no? O sea, creo que no es solamente de Morena, sino que el neoliberalismo ha implicado una pérdida de derechos de todos, ¿no? De los trabajadores, de vivienda, de salud, en fin. No, o sea, no estamos, no sé, como que lo pienso, ¿no? Creo que a mi abuelo tenía más derechos como obrero que ahora a las que podemos aspirar nosotros, ¿no? ¿Cómo ven eso? O sea, pues, creo que también está un poquito que el escenario preocupante, ¿no?, del cambio climático, y creo que de esta conciencia de género, ¿no?, del feminismo, quizás son dos movimientos políticos muy, muy importantes, pero también está la otra parte, ¿no?, de quedarnos sin opinión, sin participación de ningún tipo, de reducir nuestra participación política a solamente un voto, en fin, a todo esto. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, creo que en esta etapa del neoliberalismo, efectivamente se han ido perdiendo muchos de los derechos eh, que se tuvieron. Yo siempre he dicho, yo soy hijo, yo soy heredero de las políticas públicas de Echeverría. Se atrevieron mis papás a casarse porque había una prestación social para trabajadores que era la dote. Sí, imagínense, ahí en los descuentos que te hacían del ISSSTE, a mis papás les dieron la dote, entonces dijeron, ah, perfecto, nos casamos. Entonces se casaron en septiembre por el civil y tramitaron el papel, el papel de la dote, porque era un requisito para solicitarlo el que se casaran. No vivieron juntos y hasta que se casaron en diciembre por la iglesia, ¿no? Entonces yo digo, así fíjense, o sea, eso estoy hablando del 75, me parece. Entonces, ese tipo de cosas como interesantes, ¿no? De los proyectos que se tenía, o eso es el reflejo que se tenía de un proyecto de Estado respecto a la familia, ¿no? O sea, eso en términos de política pública, eso se perdió obviamente en el neoliberalismo, ¿no? Ese tipo de cosas, entre otras cosas. A lo mejor esto es una caricatura de política que existía, pero efectivamente el valor de los salarios se redujo, la capacidad de compra, el valor de las cosas aumentó muchísimo, y efectivamente yo creo que hoy en día sí tenemos que pensar en cómo esta capacidad de toma de decisión que tenemos en un movimiento como de Morena pueda realmente impactar, ¿no? Por eso no estoy diciendo tampoco que se tenga que votar por Morena, pero
sí se requiere la suficiente fuerza en términos del poder primero, pero después en términos de la política pública que puede hacerse con ese poder, ¿no? Y yo creo que eso no se tiene. Es la disyuntiva. ¿Nos vamos por los canales de tipo legítimo o nos vamos nos volcamos hacia discursos de tipo de justicia, ¿no? Entonces, acá tenemos la oportunidad, desgraciadamente este es el escenario que tenemos, de poder generar política, pero solamente estando. Eso es lo que, porque ahí está el presupuesto, ¿no? Y se tienen que ir desmontando estas cosas. Yo creo que hay cosas que han hecho muy bien Luisa, siempre se me va, alcalde, nuestra secretaria de alcalde en términos de cuestiones de derechos para los trabajadores, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Muy importante, pero eso tiene que presentarse en las demás, en los demás ámbitos de política pública, ¿no? No sé, Sí, ay, perdón, no sé si terminaste, Manuel, perdón, te interrumpí. No, de acuerdo con lo que se dice, sí. Yo cada vez que doy clase siempre digo que el neoliberalismo nos vino a poner en la torre, ¿no? Eh, y bueno, tú hablabas de la dote, pero como algo tan simple como el perder una pensión, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo, por ejemplo, no voy a poder vivir con una pensión como viven mis papás, ¿no? O sea, no, yo no tengo una jubilación, no, o sea, no, mi retiro está en veremos todavía, ¿no? Entonces, ahí está, o sea, cómo esto es lo que está, lo que nos ha hecho, ¿no? Un sistema como un sistema neoliberal. También pienso que sí, ¿no? O sea, no hay que descartar la importancia del voto, ¿no? No hay que descartar como o sea, como lo que realmente implica salir a votar, ¿no? Pero también creo que lo que yo decía hace ratito de que nosotros, los ciudadanos y la ciudadanía, se puede entender de una forma como mucho más extensa que no es nada más ir a votar, ¿no? O sea, recordemos que la mayoría de los derechos que se tienen no se han tenido porque gente en el poder ha dicho, ay, bueno, ahora a los trabajadores les vamos a reducir, ¿no? Su jornada de labor, ¿no? Fue porque se luchó, fue porque los trabajadores lucharon y consiguieron buenas o mejorar pues sí, su trabajo, ¿no? Sus condiciones de trabajo, sus condiciones laborales. Entonces, creo que también nos queda pensar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer más allá del voto? ¿Cómo vamos a, o sea, cómo vamos a pedir, no sé, lo que sea, ¿no? O sea, lo que nos afecte a nosotros inmediatamente, ¿no? O sea, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a estar como buscando porque que tengan que tengamos estos derechos, ¿no? O sea, cómo vamos a hacer y a lo mejor puede que suene como muy romántico este asunto, pero desafortunadamente es lo que nos queda también, ¿no? O sea, no podemos poner todos nuestros huevos en una sola canasta, ¿no? Y no podemos esperar que en las elecciones se arreglen problemas como de jornadas laborales o se arregle como la violencia de género o se arriesga, ¿no? O sea, también tenemos que hacer algo que va más allá del voto, ¿no? Y con esto no quiero decir que no sirva el voto, ¿no? Que, por supuesto, no, hay que salir, hay que ir a votar, pero creo que también vamos, o sea, nuestra labor política no termina el 6 de julio después de que emitimos un voto, ¿no? Va un poquito más allá, ¿no? O sea, o más bien un muchito más allá, yo diría, ¿no? Sí. Muchas gracias. Lucila pregunta, ¿qué posibilidad hay de influir en política pública sin poder político? Perdón. Creo que es lo mismo un poco como lo que decía. Nosotros creemos que el poder político nos los da el Estado, ¿no? El poder político no nos los da el Estado. O sea, nosotros somos políticos, ¿no? Porque estamos interactuando, estamos viviendo, estamos haciendo, ¿no? Y no, o sea, la posibilidad de influir en la política está, ¿no? Ahí está. Yo creo que
no nos las da el Estado, ¿no? Yo creo que no, o sea, como también hay que pensar nuestras posibilidades de ser políticos fuera del Estado, y eso, o sea, eso es como también súper importante. Entonces sí creo que hay formas como de influir en políticas públicas, no necesariamente por ahí, o sea, no necesariamente yendo por canales del Estado. Que nos vamos a tardar, claro que nos vamos a tardar, pero de las dos formas nos tardaríamos. Eso es lo que yo pienso. ¿Podrías ponernos algunos ejemplos, Marta? Perdón, de cómo se influyen en las políticas públicas. Bueno, en realidad, más que cómo influyen en las políticas públicas, cómo nos pensaríamos, o sea, yo lo vería así, como nos pensamos políticos fuera del Estado, pues uno precisamente no necesariamente esperando que con mi voto va a cambiar todo mágicamente, ¿no? O sea, hay que construir, por ejemplo, hay que sentarnos a hablar de política con la gente, hay que sentarnos a hablar que por qué está mal, por qué estamos mal, qué vamos a hacer, ¿no? Y así es como se empieza a construir como un debate político. Ahora, la otra cuestión, ¿no? ¿Cómo podemos ser políticos fuera del Estado? Ahí están los zapatistas, ahí hay muchas comunidades autónomas, ¿no? Muchos grupos autónomos que están siendo políticos, y no están siendo por parte del Estado. A mí el caso zapatista se me hace extremadamente interesante, la forma en la organización, la forma en la que ellos llevan como sus comunidades autónomas, sus gobiernos autónomos, ¿no? Y obviamente no se piensan, ¿no? Que pertenecen a este Estado mexicano, ¿no? Porque el Estado mexicano ni siquiera los reconocía desde un principio, ¿no? Había una opresión muy fuerte. Entonces, ahí están, ¿no? O sea, hay que ver cómo nos organizamos. Para mí eso, o sea, no, con esto no quiero decir y no quiero que se tome a mal de no vayan a votar, ¿no? Yo me acuerdo cuando fueron las elecciones federales, yo estaba en Oaxaca y en Oaxaca se repetía mucho un graffiti que decía, ¿y qué pasa si no votamos? A mí eso me resonó en la cabeza muchísimo. ¿Qué pasa si no votamos? ¿No? O sea, no creo que nuestro sistema nos dé para decir, no vamos a ir a votar, porque desafortunadamente tenemos un sistema de mayorías. Con uno que salga a votar, ahí se acabó la elección, ¿no? Entonces, pero creo que el qué pasa si no votamos es también, creo que va un poquito más allá, ¿no? O cómo me resonó a mí en la cabeza era, bueno, a lo mejor no nada más es votar, es hacer como muchas más cosas, ¿no? O sea, a lo mejor como está pasando en la Ciudad de México con lo del metro, ¿no? Que esto pase, que no, o sea, que no se quede ahí, que no se quede en, ay, pues vamos a buscar, no, o sea, lo que pasó fue grave, fue muy grave, ¿no? Lo que ha pasado con Ayotzinapa, por ejemplo, ¿no? No dejarlo, ahí está, ¿no? No queremos más atrocidades así, todos estos feminicidios, todas estas desapariciones forzadas, ¿no? Entonces, creo que sí es como no soltar, creo que va por ahí. No, perdón, no sé si estas mesas que están organizando en EPEC sirva de algo, porque, o sea, yo creo que sirve de mucho, aunque somos pocos, pero difundimos, ¿sí? Entonces yo considero que esta mesa también estamos haciendo política civil y es lo que nos ayuda, porque precisamente de ahí ha nacido, de lo civil, ha nacido esa fuerza. Gracias. Totalmente. Yo quisiera comentar algo ahí sobre la posibilidad de influir en políticas públicas sin poder político. Sí, entiendo que si eso es a lo que se refiere, Lucila, si te refieres a poder político como partidos políticos, ajá, ok, como grupos, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que sí se puede. Existen muchas iniciativas, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, hoy en día, derivado de la constitución, de la nueva constitución de la Ciudad de México, se creó un instituto de planeación. Entonces, muchos de los programas de tipo, tanto a nivel de alcaldías como programas generales de desarrollo y algunos otros programas derivados del Programa General de Desarrollo, los de
está el de ordenamiento territorial y cosas así, efectivamente recuperan, en teoría deberían de recuperar la opinión de los sectores afectados, de la población en general afectada, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido sí hay que estar como muy atentos como ciudadanía a todos estos procesos de planificación para el desarrollo que se presentan a nivel local, a nivel nacional también, y es a veces un poco complicado, pero no darlos, no darlos por vistos, ¿no? O sea, tratar de influir ahí, estar, participar y dar nuestra opinión. También por otro lado, existen todas estas iniciativas que le denominan asociaciones público-privadas, que, bueno, ahí sobre todo son a nivel de infraestructura, ¿no? Que se llegan a presentar y ahí también se meten como muchos grupos, asociaciones, etcétera, para poder participar en la construcción y la implementación de política pública. Entendiendo política pública como la acción del Estado para resolver problemas específicos públicos o sociales, ¿no? Si por eso entendemos política pública, estas son las distintas maneras en cómo se puede influir, participar, modificar, proponer, ¿no? Y pensar que efectivamente, como dice Emma, lo político va más allá, y bueno, y Marta también lo comentó, lo político va más allá de el discurso de los partidos, ¿no? Sino también hay que entenderlo como la acción a partir de la cual nosotros estamos esperando que exista un cambio en la realidad, ¿no? La praxis famosa, ¿no? Entonces, esas serían, Muchas Muchas gracias. Ahora quisiera invitarlos, ya por cuestión de tiempo, hemos llegado al final de nuestra mesa, a que nos pudieran compartir como una breve conclusión de este compartir sobre nuestro tema. nosotros, ¿verdad, Abel? Los panelistas. Bueno, ok. Gracias. Yo nada más algo, Emanuel. Sí. Mira, hay algo que dentro de la administración pública se le llamó Plan Nacional de Desarrollo, en donde se reunían todos los gobernadores y con ellos iban los coordinadores administrativos, se les llamaba en esa época, me tocó estar, y se hacían a nivel nacional, se llevaban todas las propuestas de las organizaciones, ¿sí? Y brillantemente nuestro presidente actual quitó ese Plan Nacional de Desarrollo. Yo sé que hay muchas cosas, ¿sí? Pero finalmente yo puedo decirte que ahí está Pronasol, que quitaron el seguro popular y que quitaron muchas cosas que ya venían arrastrándose de gobiernos anteriores. Entonces, si todo está mal, entonces tenemos que volver a empezar a luchar porque esto siga adelante. O sea, y es a través de estas mesas, insisto, que nosotros a nivel de donde nos toca organizarnos y sacar adelante esto, o sea, empujar, porque no nos queda otra. Gracias. Muchas gracias, Emma. Sí, no sé si los panelistas pudieran concluir con con un comentario final. Y bueno, no sé, ahora nos comenta Lorena Ábalos, nos hace una pregunta. Diríamos entonces que tenemos dos tipos de voto, el voto por el partido y el voto por el candidato. No sé si en su conclusión quisieran también como integrar la pregunta. Sí, yo creo que es mínimo, se tienen esos votos, ¿no? El voto útil, el voto del partido, el voto por el candidato, el voto por el programa, el voto por la estrategia, el voto por lo guapo o guapa, ¿no? Por lo simpático. Es complicado. Entonces, bueno, para cerrar, yo diría que votemos,
que no dejemos de votar, es muy importante, y que se vale tomar una decisión con el riesgo de que quien resulte, si resulta nuestro candidato por quien votamos como ganador, puede resultar alguien que no nos satisfaga completamente, pero de que de todos modos tenemos que hacer ese ejercicio, nos tenemos que aventurar. Yo creo que en el fuero interno tenemos que hacer ese discernimiento, ¿no? Pero un principio que yo diría que deberíamos de considerar sería el de la democracia, ¿no? El de los candidatos que tuvieran como esta capacidad de poder tener la suficiente capacidad de inclusión y de pluralidad. Yo creo que eso tendría que ser, ¿no? En lo personal yo creo eso, ¿no? Yo creo que debería de ser como un voto lo más democrático posible. Incluso, incluso con cosas con las que parcialmente no estemos de acuerdo de algún candidato o candidata. Puede haber cosas con las que no estemos de acuerdo, pero en general hacer una evaluación general y tomar esta decisión en esto. Dicen que no hay guapos, ¿no? Yo también creo que hay que salir a votar, hay que ser fiel a lo que nosotros creemos, ¿no? Y creo que también sobre todo hay que como invitarnos a todos y a los otros a pensar que la política no nada más son blancos y negros, ¿no? Como otra vez volviendo, es como este matiz de grises, ¿no? Esta escala de grises y sobre eso pensar en nuestro voto, ¿no? O sea, y sobre eso también emitir críticas, ¿no? O sea, también hay que criticar a quien por quien votamos, ¿no? Porque como decía Manuel, no, a lo mejor el candidato o la candidata X no me va a satisfacer en todo lo que hacen, ¿no? Pero eso nos invita a la crítica, eso nos invita y eso no hace que traicionemos por quien votamos, ¿no? O sea, hay que criticar desde esta escala de grises, ¿no? O sea, no hay que poner buenos y malos, ¿no? O sea, es una escala muy grande de grises y sobre eso hay que emitir un voto y hay que emitir como una crítica sobre eso, ¿no? Y sí, salir a votar. No sé, creo que Manuel quería salir a decir algo. Sí, perdón, una última cosa, y no preocuparnos por esto que está diciendo Marta, que es muy importante, no preocuparnos porque un candidato o candidata deba de reunir todo lo que nosotros quisiéramos que tuviera, porque eso es normal, en la democracia. Querer tener a alguien que sea exactamente como uno, en función de nuestro propio molde, corre el peligro de autoritarismos y de fascismos, etcétera, ¿no? De decir, sí, este es el molde que yo quiero exactamente. Entonces, ni modo, o sea, tratar de gestionar la incertidumbre y pensar que eso es normal. Gracias a Dios, es normal. Qué bueno, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, sí, no, o sea, no va a haber uno por el que digamos, híjole, con este va a ser 100%, no, o sea, no, y hay que tomar eso en cuenta, tener eso en cuenta, ¿no? Y también sobre todo que nuestro papel político, uno, no termina el 6 de julio, no empieza ni termina el 6 de julio, ¿no? Y pues sí, hay que buscarnos la forma de ser política, que como decía Manuel al principio, no necesariamente implica el consenso, ¿no? O sea, no necesariamente implica que todos estamos de acuerdo, al contrario, ¿no? Es ver cómo estamos en desacuerdo y cómo podemos generar, ¿no? Y acomodar estos desacuerdos, que al final de cuentas eso es la democracia y eso también es la política. Entonces yo creo que con eso cierro.
Y muchas gracias por la invitación, es muy interesante. La verdad también hay que valorar mucho estos espacios, ¿no? Que siento que ahora con la pandemia se pueden dar mucho más fácil, ¿no? Ahora podemos estar en diferentes lados y abrir un diálogo, que eso es súper rico también, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación y por organizar estos espacios también. Sí, yo también quisiera agradecer a compañeras, compañeros, caras conocidas, amigas, amigos. Y bueno, tenemos que seguir con estos espacios. Esperemos que no se reduzca la intensidad después de que todos tengamos la vacuna. Pero pues muchas gracias. Me siento muy, muy contento. Me siento en un espacio de amigos. Que esperemos que continúe. Muchas gracias, Marta, muchas gracias, Emanuel, y gracias a todos los participantes, las participantes de estas mesas que hemos tenido en EPEC.